El lunes 26 de enero de 1948 nació en Montevideo Alberto Reyes, y antes de que tuviera la edad suficiente como para que alguien le preguntara qué quería hacer cuando fuera grande, ya había descubierto su vocación por la música. Porque tenía apenas 3 años cuando su tía Josefina le enseñó a leer música y tocar el piano. A los 6 comenzó a estudiar formalmente en la Escuela Normal de Música y 2 años más tarde actuó por primera vez en público en el Ateneo de Montevideo y en el ciclo de conciertos de la Sociedad Viravent de Buenos Aires. Su debut como solista con la Orquesta Sinfónica del Sodre lo hizo en abril de 1961, nada menos que en el Teatro Solís, en una función de gala en honor al presidente de Italia, Giovanni Gronchi, de visita en Uruguay. Comenzó una carrera internacional y tras clasificar como finalista en el primer concurso internacional de piano Ciudad de Montevideo, fue invitado a participar en los cursos de verano de la Universidad de Indiana, para la cual obtuvo además una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos. En 1971 ya era docente en la Escuela de Música de esa universidad y su talento, demostrado en los más prestigiosos concursos de piano del mundo, lo llevaron a girar por Estados Unidos, Canadá, Europa y la Unión Soviética. Radicado definitivamente en Nueva York, en el 76 ingresó a las Naciones Unidas como intérprete simultáneo. Durante las 3 décadas que trabajó para esta organización, participó tanto en las reuniones de la Asamblea General y las del Consejo de Seguridad, como en diversas cumbres en todo el mundo. Ha grabado composiciones de Franz Liszt, Chopin, Schumann, Bach y César Franck, entre otros, además de recibir elogios del público y la crítica especializada de todo el planeta. Alberto Reyes acaba de celebrar los 16 años de casado con María Salomé Abud Kraft, junto a quien divide su tiempo entre Nueva York, Montevideo y Cuernavaca, y se encuentra en Montevideo para presentar su libro Preludio, Coral y Fuga, Memorias y digresiones de un pianista curioso, ese mismo que se da el gusto de tocar solo cuando tiene ganas, porque sabe que es cuando toca mejor. Bienvenido, Alberto. Qué gustazo tenerlo por acá. Muchas gracias, el gusto es mío. Algunas cosas no se las esperaba en nuestra presentación preparada por Bimbo de Pauli. Una de ellas es que mencionáramos a Salomé, quien está viendo en este momento. Así que le mandamos un beso grande. Exactamente, yo creo que se habrá quedado boquiabierta cuando ve esa foto. ¿Por qué? Bueno, es parte de su vida. ¿Cómo no? Es la parte presente más importante de mi vida. Sin lugar a dudas, ¿no? La familia, los afectos, en el medio de una gran carrera profesional, es ese bastión, sí, ese sostén. El sustento emocional, claro, por supuesto. ¿Cuántos años? Sí. 16. 16. 16. Sí, 16 años de casados. ¿Cómo es su vida hace 16 años desde que la conoció? Desde que Mire por dónde empiezo, por ahí. Me iba a ir a la niña, bien, pero bueno, vamos y venimos. Muy bien, claro. Pues mi vida ha sido realmente el colmo de la felicidad. No lo digo por ser cursi, porque me parece que es una cursilería además decirlo, pero sí, ha sido feliz. He encontrado una compañera que no solamente me aguanta, lo cual es una condición sine qua non, sino que también comparte muchos de mis intereses, de mis pasiones, no solamente la música clásica, también la hípica, las carreras de caballos. Nuestra gran alegría todos los años es ir a Inglaterra a ver carreras en el mejor escenario del mundo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, eso ha llenado mi vida de una manera muy particular. Qué hermoso, Alberto, saber que tiene una vida plena, feliz. Y nos vamos a ir al comienzo de esa vida. Vamos un poquito a la niñez, Alberto, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es ese primer contacto con el piano, saber que usted era un niño prodigio, o sea, una infancia... Fue una infancia muy especial. Antes que nada, antes de adentrarme en otros detalles, quiero decir que hay un gusto particular para mí de estar aquí en Canal 10, porque fue en Canal 10 donde yo hice mi primer recital en televisión, en vivo, en el año 1958, creo, 1959, cuando el canal estaba donde ahora está el Ante la Arena, eran unos galpones. El cilindro, allí, el cilindro la en ese momento. El cilindro en otro momento de la historia. Alguien tuvo la idea de invitar a un niño de pantalón corto a tocar música clásica, ¿no? Yo creo que afortunadamente para el público la programación del canal mejoró muchísimo después. Pero en fin, ahí estaba yo.
Y lo que recuerdo especialmente, primero para mí era como estar en una situación de ciencia ficción, casi, en ese galpón enorme, con las cámaras que a mí me parecían un cíclope, un monstruo de un solo ojo. Cámaras, además. Enormes, eran unos armatostes increíbles. Y se apoyaban sobre bases triangulares, más o menos como las cámaras de ahora, pero era una base sólida. Sí. Y se movían, no debo hablar en plural, creo que había una sola cámara que se usaba para la programación y se usaba también para las tandas comerciales. Y se movían muy silenciosamente en el piso de ese galpón. Y yo estaba sentado en un piano de cola y cada vez que el director pedía un primer plano, no sé si de mis manos o de mi cara, la cámara se acercaba y la base daba un empellón contra el banquito que prácticamente me hacía saltar. Yo tenía que estar muy concentrado para no caerme. Claro, no se daban cuenta que la base se proyectaba mucho más allá de la cámara en sí y me golpeaban. En fin. Qué hermoso pero, me encanta porque recuerda detalles. Bueno, eso es difícil de olvidar. Es también, difícil de olvidar. ¿Cuántos años tenía ahí? 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Ya dando un concierto en televisión. Por eso no recuerdo bien si es el 58 o el 59. Y esto mismo es algo en lo que hago hincapié en las memorias, que lo que yo he escrito son memorias, no es una autobiografía. Es decir, no es algo que tenga que ser preciso, que se pueda documentar. En fin, si yo digo que nací en enero del 48, hay una cédula de identidad que lo comprueba, o que me casé con fulana de tal en tal año, hay una libreta de matrimonio. En esto no tengo esa documentación. Y las memorias se pueden ver a veces modificadas o un poco falseadas por factores emotivos, en fin, no sé. Estos son memorias. Pero es real a lo que uno siente, a lo que usted ha vivido, y ese es el reflejo que se encuentra en este libro. Miren lo que es el libro, yo lo voy a dejar sobre la mesa, pero quiero que ustedes lo vean. Preludio, coral y fuga, memorias y digresiones de un pianista curioso. Un pianista que podríamos dividir este libro en 3 grandes momentos. Eso es. El primero, si usted quiere contármelo, que tiene que ver con nuestro país. Sí, exactamente. Sí, las divisiones son claras entre las 3 partes. Las primeras 2 tienen una división que diría geográfica. La primera parte, el preludio, es mi vida en Montevideo, donde nací en el año 48. Hago referencias al Montevideo que yo conocí, a la vida cultural de Montevideo que yo conocí, a mis estudios de piano, primero con una tía de mi padre, Josefina Alonso de Reyes, y luego con Sara Burdillón de Santórsola a partir de los 6 años. Mis primeros conciertos, mi primer recital lo di en el Ateneo de Montevideo a los 8 años. También a esa edad toqué en Buenos Aires. Bueno, esto ya lo dijo en la introducción. Así pero no importa. No lo voy a repetir. En la segunda parte hablo de mis estudios en Indiana, en la Universidad de Indiana, y luego, cuando me radiqué en Nueva York, de mi vida de pianista itinerante, digamos. Hablo de los concursos que hice, de giras por la Unión Soviética, por ejemplo, y más o menos termina cuando me doy cuenta que con una vida de pianista había 2 metas posibles, o bien volver a la docencia, ya que era muy difícil ganarse la vida nada más que tocando conciertos, solamente unos pocos elegidos lo pueden hacer, o era eso o morirme de hambre. Entonces, prefiriendo quedarme en Nueva York, donde ya estaba, busqué una oportunidad. Espero que ese no sea el destino de mi libro, ¿no? No. Caer derrumbado. Ay. Esperemos. Decidí quedarme en Nueva York y para eso pude encontrar una gran oportunidad en Naciones Unidas como intérprete, que es traducción simultánea de conferencias. Y allí hice 30 años de carrera. Fue un privilegio, por supuesto, el haber conocido a tantas personalidades, el haber interpretado. Bueno, por ejemplo, a Augusto Pinochet, a Fidel Castro, haber interpretado para Bill Clinton, para Margaret Thatcher. En fin, nombré a Pinochet en primer lugar simplemente porque fue de las primeras personalidades con las que tuve que trabajar.
fue en ocasión de una visita de un grupo de derechos humanos a Chile, cuando Chile atravesaba la horrible dictadura de Pinochet. Y claro, hubo que hacer una entrevista con el propio jefe de Estado y allí fue que lo conocí. Con Fidel no fue directamente, fue en una conferencia del Movimiento de los No Alineados en La Habana. Y claro, como Fidel hablaba español, hablaba largamente en español, yo no lo tuve que traducir, porque yo traducía exclusivamente al español del inglés y del francés. Alberto, es increíble cómo su vida, que en principio ha estado marcada por la música, da este giro sí, para trabajar en Naciones Unidas como intérprete, sí, en esta vida, sí, como usted decía, haciendo lo que quería también y entendiendo que había otras posibilidades. Pero el giro que da en ese momento su vida debe haber sido sí, difícil. Salir de la zona de confort, como le solemos decir, es difícil, pero también sí, genera aprendizaje, crecimiento. Claro, claro, claro. No, fue muy difícil. Incluso en los primeros 2 o 3 años prácticamente no toqué el piano, no practiqué el piano. Ni siquiera tuve un piano en mi casa en ese momento. Fue el único momento en toda mi vida en que no tuve un piano. Así que fue algo a lo que me tuve que adaptar. Pero la buena suerte que siempre me ha acompañado en la vida dictó que esa nueva profesión no me tomara tanto tiempo. En la interpretación simultánea en las Naciones Unidas, los intérpretes trabajábamos 7 sesiones de 3 horas cada una por semana, es decir, 21 horas. Entonces, eso me daba suficiente tiempo para dedicarlo a mi práctica del piano, a mi práctica personal. Y poco a poco fui retomando. Hice un recital en el año 1988, casi 11 años después de ingresar a las Naciones Unidas, en Nueva York. Empecé a grabar discos y pude mantener una doble actividad. Bien. Voy a ir un poquito de vuelta a su niñez, pues. ¿Cómo no? Sí. Yo voy y vengo, claro, Alberto. Claro. ¿Cuándo se dieron cuenta que usted era un niño prodigio? Bueno, creo que más o menos a la edad de 6 años. En ese momento, otra tía familiar, una tía de mi madre... Pero unas divinas sus tías, le digo. Sí. Unas genias, porque también, ¿quién le acerca el instrumento? ¿Quién lo acompaña en esos primeros años de vida? También bueno, en el caso de Josefina, la visitábamos mucho. Y yo, como todo niño, me ponía a porrear el piano. Entonces, me pusieron a estudiar. A lo mejor me quitaban ese furor, digamos, del piano. No me lo quitaron. Y a los 6 años, una tía de mi madre, esta vez, le dijo que era abonada del Sodre, del ciclo sinfónico de todos los sábados. Me escuchó en casa y le dijo a mis padres que yo tenía talento, que parecía tener talento y que tenía que buscar el mejor maestro de música de Montevideo. Entonces, su marido consultó a Ovidio Fernández Ríos, que era una gran personalidad de la cultura uruguaya, un gran poeta, creo que fue director del diario El Día, entre muchas otras cosas. Y Fernández Ríos le dijo a mi tía que el mejor maestro era Guido Santórsola y su esposa, Sara Burdillón. Así fue como empecé en serio, digamos. Porque lo anterior, sí, yo estaba bien encaminado, pero nunca, jamás, nadie había pensado que eso iba a derivar en una carrera profesional. Mientras que con Sara, desde que me oyó y desde que me vio, su intención fue claramente impulsarme hacia una vida profesional. Una vida profesional que desde muy pequeño lo tiene en el piano. Sí. De hecho, un concurso que usted realizó en Montevideo y el jurado representaba a Estados Unidos, termina diciéndole que concursa en Estados Unidos. Sí. Cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Exacto, y quién también a usted lo ha impulsado a lo largo de su carrera. Es decir, es por acá, preséntate allá, preséntate acá. Qué importante eso, ¿no? Es una carrera hecha de buenos momentos, de buena fortuna, de buenos amigos y de buenos docentes, de buenos maestros, que tuve el privilegio de tenerlos. Qué lindo, qué lindo. Alberto, vamos a contarle a la gente que usted hoy, a las 18 horas, en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís, va a estar presentando el libro, va a estar dialogando con el querido José Miguel Anaínda, así que va a ser una preciosa charla de presentación del libro, donde va a hablar de todo esto y muchísimo más, ¿no? Sí, espero que sí. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes pueden ir? Todos. Es entrada libre. Es entrada libre. Me gustaría invitar a todos los que nos están oyendo. Es a las 18 horas, sala del Mira Agustini del Teatro Solís, entrada libre, y allí estaré hablando y hablando y hablando.
¿Va a haber piano? No, no, gracias a Dios, no. No, ¿cómo gracias a Dios no? Va a haber yo le caigo con un órgano. Va a haber una proyección de video, pero no voy a tener que tocar. Qué lindo. Así que más que invitados para recordar, para repasar y revivir sus memorias, que son las que están en este precioso libro que, como decíamos, tiene 3 grandes partes y recorre una carrera y una vida bien vivida, porque sí lo ha dicho usted, que sí, ha sido muy plena y feliz. Es cierto. Y es lindo en vida plasmarlo acá y compartirlo con la gente. Es cierto. Lo esperamos a usted, a todos, a Miguel Nainda y a toda la gente que se quiera acercar a la sala de Mira Agustini a las 18 horas para presentar este libro de Alberto Reyes, que lo tenemos por acá. Miren lo que es. No. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir? ¿Cuándo empezó? Más o menos 1 año y medio. Un año y medio. Con interrupciones. Bien. Es otra víctima, el público va a ser otra víctima de la pandemia. Esto lo empecé por el COVID. No tenía oportunidades de tocar. Pero sí tuvo oportunidad de escribir. Claro. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Ha sido un gran placer para mí. Muchas gracias y lo esperamos cuando quiera. Tenemos piano acá en la vuelta, cuando uy. quiera otro día. Nos vamos a otro rincón de nuestra casa con nuestros compañeros Eli, Petru y Cairo que andan por ahí.